Primera a los Corintios capítulo 10, versos desde el 23 hasta el capítulo 11, verso 1. Primera a los Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas estas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Acompáñame en esta mañana en oración delante del Señor. Padre Santo, Padre bueno, una vez más venimos delante de tu presencia, suplicándote, oh Dios, tu oportuno socorro. Háblanos por medio de tu palabra, oh Dios eterno. Ayúdanos, oh Dios, a utilizar la libertad que tenemos en Cristo de tal manera que tu nombre pueda ser glorificado, que podamos edificar nuestra propia vida y a la vez, oh Dios, servir a los demás. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas traer a salvación a aquellos que están en este lugar y no te conocen, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Una de las cosas que generan cierta dificultad es tratar de canjear los bonos navideños, porque no es dinero, pero a la vez parece dinero. Lo puedes utilizar como quieras para comprar cualquier cosa, pero tú no puedes comprar todas las cosas. Puedes utilizarlo en las tiendas, pero no en todas las tiendas. Son tuyos, pero tú tienes que devolverlos. Puedes comprar algo que te edifiques, pero al mismo tiempo que te destruyes. Tienes que estar pendiente porque te puedes pasar del límite de lo que escoges. Eso mismo pasa con nuestra libertad. Este texto que nosotros acabamos de leer nos habla de la libertad que nosotros tenemos en Cristo, la libertad cristiana. Y lo que nos proponemos a la luz de lo que acabamos de leer es: utiliza tu libertad cristiana para la gloria de Dios,
la edificación de los demás, tu propia edificación y la salvación de los perdidos. ¿Cómo debemos nosotros utilizar la libertad que tenemos en Dios? Utiliza tu libertad cristiana, primeramente para tu propia edificación, para el bien de los demás y para que el nombre de Dios sea glorificado. Este pasaje concluye en la parte que Pablo está haciendo dentro de la carta para los sacrificados a los ídolos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido en el sentido de la carne. Y está hablando de eso que se sacrificaba en esos templos paganos. Pablo, ¿qué pasa si esa carne yo la compro y me la llevo para mi casa? ¿Qué ocurre si un hermano me invita a comer a su casa? Pablo trae un aspecto a considerar. Somos libres en Cristo, pero al mismo tiempo esa libertad no es una ocasión para yo hacer lo que a mí me plazca. Ese himno famoso, inspirado en el infierno, es mi vida y que nadie se meta, es muy peligroso. Porque en los tribunales no se canta eso. Los abogados no como que no te van a hacer mucho caso si tú lo cantas. No nos está permitido hacer todo lo que se nos place. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica. El versículo 24 agudiza, enfatiza ese punto. Gálatas capítulo 5 verso 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no utilicen esa libertad como una ocasión para hacer vuestros placeres, como una ocasión para la carne. ¿Qué debe ser o qué debemos hacer de manera positiva? Pablo está diciendo, utiliza tu libertad para edificar tu propia vida. Todo me es lícito, pero no todo te ayudará a crecer. Todo te está permitido, pero no toda conversación te va a ayudar a madurar. No toda conversación será para tu edificación. No todo lo que tú puedas ver en la televisión te va a ayudar a tu crecimiento. ¿Es pecado ver televisión? No es pecado, pero no significa que todo lo que tú ves en la televisión te va a servir de edificación. ¿Es pecado tener una conversación? No es pecado, pero tú y yo sabemos que hay conversaciones que no edifican. ¿Te ha pasado que hay un compañero de curso, de clase, que tú tienes muchos años que no ves y de repente te lo topas en un lugar y esa persona ha envejecido? Es la misma persona, pero diferente. Y tú dices, wow, ha envejecido, pero no ha madurado. El mismo relajo, la misma inmadurez. No ha madurado. El mismo charlatán, el mismo juego jocoso. ¿Por qué? Porque él se ha dedicado su vida a hacer eso. No ha edificado su vida. No ha invertido en madurar. Pablo dice, cuidado, porque a pesar de que Cristo les ha liberado, a pesar de que un ídolo no es nada, a pesar de que ustedes tienen ese conocimiento, no es una ocasión para que ustedes entonces hagan cosas que puedan ser en detrimento de su propia alma. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás tú
edificando tu vida o la estás destruyendo? ¿Estás edificando tu vida o la estás destruyendo? Yo estaba en un lugar, para que no comiencen a hacer cálculos, no era nadie de nuestra iglesia. Me invitaron y no era nadie de la iglesia, y estaba sentado, era yo un invitado. Pero sentí cierta preocupación, porque la persona se iba a casar y alguien le preguntó, ¿cuáles son tus planes de vida? ¿Cómo piensas tú asumir tu proyecto de familia? Y esa persona dijo, no, yo no tengo ningún plan en sí, yo voy a ir fluyendo. A la medida que vaya la vida, así yo iré fluyendo. Esa no es la idea que transmite el pasaje. Pablo habla de un edificio que intencionalmente está siendo estructurado, está siendo edificado, se está levantando. Antes no había nada, ahora hay una estructura. Estás creciendo porque solamente hay dos posibilidades. O estás creciendo o estás estancado. O estás aprovechando tu vida o la estás desperdiciando, consciente o inconscientemente. O te acercas a Dios o estás lejos de la voluntad de Dios. No hay neutro. No, pero yo estoy en la iglesia. No, tú puedes estar en el edificio. Pero así como entrar a un taller no te transformas en un carro, venir a un lugar como este no te hace un creyente. ¿Eres o no eres? ¿Tienes o no tienes una correcta relación con Jesús? Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos nosotros edificar una vida? ¿Cómo podemos madurar? No solamente envejecer, conocer a Jesús. Pablo está escribiendo a creyentes, vuestra libertad, todo es lícito, mas no todo conviene. Edifica tu vida sobre Cristo. Lee las Escrituras. Hechos 20:32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con los santos. Pero segundo, congrégate en una iglesia local donde se te predique las Escrituras. Pudiéramos añadir un tercer elemento, obedece. Obedece la palabra. A mí me llama la atención lo que ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 34 al 39, con el etíope, el eunuco. Él va leyendo la Biblia, él no entiende, se le acerca Felipe y le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? No, ¿y cómo voy a entender? Nadie me explica. ¿Puedo explicarte? Sí, súbete. Felipe abre la boca, le explica, le plantea el evangelio. Él pregunta quién es ese, le dice ese es Jesús. Oh, entonces él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo reconozco soy un pecador. Yo quiero ser bautizado. Mira, aquí hay agua, aquí hay un pozo. ¿Tú me puedes bautizar? Sí, yo te bautizo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No, nada. Frena, me voy a bautizar, soy un cristiano. ¿Y qué ocurrió? Fue bautizado. Él empezó siendo una persona que no entendía, encontró a alguien que le predicó, se arrepintió, creyó, se bautizó y terminó cantando, adorando al Señor, gozoso. No es como esas mariposas que vuelan alrededor de la lámpara, no porque le interese la luz, sino para jugar alrededor de la luz. No seas así, edifica tu vida alrededor de Cristo. Pero al mismo tiempo se nos habla de que nosotros somos un edificio
La iglesia es un edificio de rocas, de piedras vivas. Se nos compara con ladrillos vivos que somos edificados por Cristo y vamos creciendo. Un ladrillo tiene la particularidad de que tú puedes hacer una pared, pero con un mismo ladrillo tú le puedes partir la cabeza a alguien. Se construye un edificio, pero se rompe un vitral o se hace daño. Pablo le dice, edifiquen de tal manera que Cristo esté siendo formado en ustedes, a la vez ustedes sean parte de ese edificio que es la iglesia. No solamente somos edificados en ese cuerpo que es la iglesia, sino que vemos en el pasaje que debemos utilizar nuestra libertad para edificar a otros. Verso 25, mira cómo dice, comed de todo lo que se vende en la carne. Mira, versículo 24, perdón. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y querer ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Aquí vemos un segundo elemento. No solamente utiliza tu libertad para edificar tu vida, utilízala para el bien de los demás. Si alguien te invita a comer a su casa, un incrédulo, a un creyente, acordaos el contexto, estamos en una ciudad pagana y aquí hay un incrédulo que te invita a comer, ¿qué hago? Yo no sé de dónde salió esta carne, ¿qué vamos a hacer? Pablo dice, come de todo lo que hay en la carnicería. No investigues. Yo recuerdo, estábamos en un campamento en Jarabacoa, aproximadamente a la 1 de la mañana, salimos o enviamos más bien a comprar comida. Carlos Julio era el encargado de la misión. Duraron demasiado, llamamos. Carlos Julio, ¿qué pasa que no llegan? Pastor, aquí hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? El hermano Rafa tiene un inconveniente con los pollos. ¿Cuál es el inconveniente? Los pollos están tristes. ¿Quién es que está triste? Los pollos. Dice Rafa, pastor, es que los pollos están tristes. Rafa, ¿a quién que lo frían en aceite va a estar contento? Trae los pollos. No es que están tristes los pollos. Rafa, tráete los pollos. Pablo dice, cuando tú vayas a la carnicería, yo nunca veo ese término de pollo triste. Es la 1 de la mañana, está todo cerrado, trae los pollos como estén, hace hambre, aunque estén tristes, tráelos. Pablo está diciendo, cuando vayas a la carnicería, no te pongas a preguntar si la vaca, la mamá de la vaca, la abuela, si vas a un comercio chino, no le pida al chino que te traduzca el letrero, que por qué tiene Isabel ahí, no investigue, cómete la comida. Algo raro tendrá ese chino ahí escrito. Si te gusta la comida china, no investigues en ese sentido, por causa de tu conciencia. Cómetelo. Sin investigar. Eso es una carne secreta. Esa es la carne de José, el que vendía chimi en la Inver. Una carne que él tiraba súper secreta. Tú no investigabas. Tú te comías los chimis porque eran buenos y baratos. Pero eso era secreto ya. No hagas diligencia. Esa persona te está invitando y tú te comes esa carne sin mucha diligencia.
De todo lo que te pongan delante, come sin preguntar por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, versículo 27, de todo lo que te ponga delante, come sin preguntar. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que lo declaró y por motivo de la conciencia, porque del Señor es la tierra y de su plenitud. Pero apareció un hermano que te vio haciendo eso. Hermano, pero eso que usted se está comiendo. Y entonces ahí viene el problema. No por causa tuya, quizás por la debilidad del hermano. Vamos a ponerlo en nuestro contexto. Si hay un hermano débil, quizás de un contexto musulmán, que tenga familias árabes o ascendencia judía, o que no le guste tal o cual comida, no le invites tú a comer esa comida. Si él es débil de conciencia con respecto a tal o cual tema. ¿Para qué? Para que no le sea de tropiezo. Son temas, hermanos, que no estamos hablando de aspectos pecaminosos netamente. Son temas grises a causa de la conciencia de ese hermano. No podemos ser piedra de tropiezo a ese hermano. Al contrario, el apóstol Pablo lo que está diciendo, vive de tal manera o cómelo con un espíritu de gratitud. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? En el sermón pasado que hablamos acerca de la libertad, yo puse el ejemplo de cuando estaba en la boda de uno de los hermanos que se acercó al mesero y me dijo, ¿quiere tomar algo? Yo pedí una piña colada. Yo no tomo alcohol, pero el mesero me sugirió sin alcohol. Yo me sonreí y pensé dentro, ¿para qué me preguntaste? Le dije, claro. Yo tuve la intención de decirle, no, mira, que el alcohol, que no es pecado, que el pecado es emborracharse, pero un poquito de alcohol que tenga la piña colada. Pero ¿qué le dije? Claro. ¿Y qué usted cree? Él me trajo pera piña. Sí, tráeme la pera piña, hermano, tráigame la pera piña. Para ese mesero, él no tiene la doctrina de la embriaguez. Por la conciencia de él es mejor que él siga pensando eso. ¿Qué vale más? La conciencia de él, lo que él siga pensando. Este es un pastor borrachón. Es el concepto que el apóstol Pablo tiene para con ellos. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nosotros, hermanos? Al momento de tú subir esa foto en las redes sociales, cuando tú vayas a hacer así, y a mostrar tus carnes, acuérdate que hay hermanos débiles, que pudiera ser una piedra de tropiezo ver tu foto en esa postura. Glorifica eso a Dios. Evidentemente no, pastor, pero háblele a los hombres que son lujuriosos, que sí, hermana, pero no vamos a utilizar esa foto para incentivar la lujuria de nadie. Es verdad, vamos a orar por eso, vamos a predicarle, pero vamos a vivir de tal manera que nuestra libertad no sea una piedra de tropiezo a nadie. Vamos a buscar lo mejor para la salvación de los demás. Versículo 32, no seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, por mi casa hay un evangélico, que si ese es evangélico, muchas veces mintiendo, muchas veces exagerando, pero se dice, pero es verdad. No es una excusa porque estamos llamados a ver a Jesús, porque todos somos pecadores,
pero muchas veces es verdad. Hay un mandato: no seáis de tropiezo a nadie, ni a los judíos que se abstienen de este tipo de comida, pero tampoco los judíos sean de tropiezo a los gentiles, que se la pueden comer con libertad. Pero ahora ni siquiera la iglesia. Si hay una comida en la iglesia y la mayoría que vienen son judíos, no por amor a ellos no le vamos a servir chicharrón. Utilizando la misma analogía. Y si son quizás gentiles, no los vamos a obligar quizás a comer comida kosher. Procura no ser de tropiezo a nadie por la causa de Cristo. Verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esto no significa que si a Pablo le toca ir a una discoteca, él agrada a todos y él va a la discoteca. Y si a él le toca ir a la iglesia, él le toca ir a la iglesia. Eso no es lo que él está hablando. Él está hablando del contexto de su libertad cristiana. Él está hablando de que más importante de él comer una comida tal o cual es que el hermano no sea de tropiezo. Que más importante que él parar el tránsito con una ropa tal o cual es la gloria de Dios. Que más importante que publicar o debatir en una red social tal o cual es que Dios sea ganado. Procura el bienestar de los demás. No ganar una discusión, no ganar un debate. Procura edificar una vida. Aún compartiendo el Evangelio. Y de hecho, hermanos, hablábamos esta mañana en la escuela dominical que nosotros con mucha frecuencia hemos caído en el gancho, hemos caído en el error de hacerle la jugada al enemigo, de pensar que los creyentes somos enemigos de los homosexuales, que los creyentes somos enemigos de los religiosos, que en muchos contextos no queremos saber de los católicos, de la Virgen, cuando eso es mentira. Y entramos en esos debates de las redes sociales infructíferos, sin necesidad, que no llevan a ninguna parte, que no se acaban, que no van a ningún lado. Y dejamos que sean ellos que pongan el tema, para después nos acusen de intolerantes. Y ponía el ejemplo de un amigo que le regalé una Biblia y ese fue Apocalipsis. Y me llamaba, y el sello, y la bestia, y la gran ramera. Y yo le Juan 3:16, lee el Evangelio, lee Juan 3:16. Y después hablamos. Veo creyentes más interesados en ganar un debate que en predicar el Evangelio. Y eso es peligroso. En derrotar a otros. Cuando el mismo apóstol Pedro nos manda a predicar o a presentar defensa de manera humilde y en mansedumbre, porque es alguien por el cual debemos orar para que el Señor le dé el don del arrepentimiento. Que quizás el Señor pudiera darle convencimiento de pecado y unirlo y sumarlo como un hermano en la fe. De hecho, yo escuchaba el testimonio de una persona, de un travesti que se prostituía y le mandaron una ubicación y él por error se entró a un lugar en un edificio de apartamentos y cuando se entró a un culto vestido de mujer, un hombre travesti, y ahí los hermanos se sentó y ahí entonces estaba el culto empezado y se sentó y bueno, se quedó ahí. Y volvió al otro, lo invitaron, oraron por él y él volvió al otro culto. Ya no como travesti, pero siguió yendo, le predicaron y él se convirtió. ¿Qué le hizo volver? Como ellos le trataron en aquel lugar. Todo el mundo
mundo sabía que era un hombre que estaba disfrazado como una mujer. Él entró por error humano, pero era Dios que le estaba guiando hasta este lugar para que él conociera del Evangelio. Procura el bien de los demás. ¿Qué vemos en el pasaje? El apóstol Pablo les insta a procurar la gloria de Dios. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué haría Jesús en este lugar, en esta situación? Pablo les está diciendo, imiten, reflejen la obra de Jesús. Miren lo que yo estoy haciendo. Imítenme a mí en la medida como yo estoy imitando a Cristo. Él es el ejemplo. Yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Yo estoy siguiendo las pisadas de Cristo. Yo estoy detrás de la cruz. Yo estoy buscando ese patrón. Mira lo que dice Cristo. Él estaba en Getsemaní orando. Mateo capítulo 26, versículo 36. Llegada la hora, angustiada su alma, dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, oraba, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad como yo quiero. Cuando volvió, los encontró durmiendo y dijo, Pedro, así que no podéis velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y les halló durmiendo, y dejándoles se fue de nuevo. Y oró otra vez. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid, la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantad, vamos, ven, se acerca el que ha de entregarme. Jesús es aquel que antepuso su propio bienestar para la edificación y el bienestar de los demás. Jesús es aquel que se sacrificó por nuestro bienestar. Jesús es aquel que vivió no buscando su propia gloria, buscando la gloria de Dios el Padre. Jesús es aquel que estuvo dispuesto a derramar su sangre por el bien de la humanidad. De tal manera Dios nos amó que entregó a Jesús por nuestros pecados. Hermanos, si Jesús estuvo dispuesto, siendo perfecto, siendo santo, siendo puro, a asumir el castigo de los pecadores, ¿cuánto más tú y yo ceder nuestros derechos por el bien de los demás? Por la unidad del cuerpo de Cristo, por aquello que puede ser de edificación a los perdidos. Quiera Dios en esta mañana ayudarnos a reflexionar en estas verdades. Y si tú no eres creyente, yo te ruego en esta mañana que tú puedas clamar a Jesús por el perdón de tus pecados y que tú puedas salir de aquí con la paz que solamente Cristo puede dar. Que tú puedas clamar, Señor, a mí me gustaría edificar mi vida sobre ti, que eres la roca. A mí me gustaría utilizar mi vida de tal manera que tu nombre pueda ser glorificado. A mí me gustaría vivir la vida de tal manera que cuando llegue el día de mi muerte, yo no tenga nada de qué lamentarme. Ayúdame, Señor, a vivir mi vida de tal manera que pueda glorificarte. Como creyentes, nuestra libertad no es una licencia para pecar, sino es una oportunidad para nosotros ser edificados, para buscar el bienestar de los demás y para vivir para la gloria de nuestro glorioso Salvador y Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, oh Señor, porque ella es luz a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, en un mundo que se incentiva la libertad, los derechos, pero que no se habla de las responsabilidades. Ayúdanos, oh Señor, a asumir con seriedad la responsabilidad que tenemos delante de ti. Estos favores te lo pedimos. Te suplicamos que nos ayude a vivir conforme ese ejemplo que tenemos en Cristo Jesús, que se dio sus derechos, sus responsabilidades, fueron asumidas con valentía, aún hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.